Soy el Padre Charlie, sacerdote católico, que cree que vale la pena anunciar a Cristo vivo en tiempos actuales, en medio de corrientes adversas. En breves episodios te comparto enseñanzas, reflexiones, testimonios de fe que nos ayudarán a ir descubriendo la novedad que Jesús trajo a la vida del hombre, que Jesús trae a tu propia vida. Bienvenido. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Bienvenido, soy el Padre Charlie. Gracias por permitirme llegar hasta tu corazón, hasta tus audífonos, en tu casa, en el trabajo, en el tráfico, en donde quiera que estés y a la hora que estés escuchando esto. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Por qué? Porque juntos vamos a ir descubriendo al resucitado. Y precisamente es el título de esta nueva serie que estamos estrenando, Descubriendo al resucitado. Vamos hoy a acercarnos a un pasaje bíblico que nos habla de la resurrección. Precisamente todos en este tiempo de la Pascua vamos a encontrar al resucitado, pero está lleno de imágenes, de signos y de mensaje para nuestra vida. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de dos discípulos que se les conoce como los discípulos de Emaús. Este texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de Lucas ya en los últimos capítulos. De hecho, es el último capítulo, en el capítulo 24, donde vamos a encontrar este encuentro que Jesús tiene con dos discípulos, que son los discípulos de Emaús. Vamos a ir poco a poquito y vamos a ir descubriendo de qué se trata. Y otro dato curioso con el cual también quiero iniciar es que esto sucede el mismo día en que las mujeres ven al resucitado. ¿Y qué día estábamos platicando? Si no lo has escuchado, ve al capítulo anterior, al episodio anterior y descubre de qué se trata. Pues precisamente era en día domingo. Ese mismo día domingo, día del Señor, en que nosotros cristianos nos reunimos a celebrar la Pascua semanal o la Eucaristía, sucedió esta aparición de Cristo y viene a recordarnos que es tan importante el día domingo para nuestra vida de fe, que es la oportunidad para encontrarse con Cristo resucitado. Y bueno, en el día domingo sucede esta aparición. ¿Y de qué se trata? Pues van dos discípulos de camino de Jerusalén a Emaús, hablando de la situación. Estos dos discípulos van caminando, seguramente iban despacio, iban desanimados. ¿Y qué situación iban platicando? Pues lo que había pasado, que Cristo había sido crucificado injustamente, que lo habían matado, que lo habían llevado al sepulcro. Estos dos discípulos iban así, todos desanimados. En el versículo 16 nos dice que sus ojos estaban incapaces de reconocer a Jesús. Mientras iban caminando, un peregrino se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos. Y les pregunta de qué hablaban. Entonces los discípulos empiezan a platicar con este peregrino. Pero ese peregrino era Jesús resucitado. Sin embargo, como los discípulos iban cargados de tristeza, de desánimo, pues no reconocieron a Jesús. No reconocieron que Él iba caminando con ellos, que Él los iba acompañando, que los iba escuchando. Jesús aparece en el camino y empieza a caminar con ellos. Y esto mismo sucede en nuestra vida. Jesús aparece en tu camino e incluso va caminando contigo, te va escuchando, te va hablando, pero nosotros en repetidas ocasiones no descubrimos que Jesús va con nosotros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en el estrés del día, en los pendientes que tenemos que hacer, en las tristezas que vamos teniendo, en los problemas de pareja, en el noviazgo, con el trabajo, con tantas cosas que se llenan nuestra mente y nuestro corazón, que no podamos descubrir que Jesús va precisamente ahí, a nuestro lado, que nos habla, que nos escucha, que nos acompaña. Date cuenta lo que hacía Jesús. Caminaba con ellos, es decir, los acompañaba. Hablaba con ellos, es decir, les hablaba y los escuchaba. Lo mismo pasa con Jesús. Hoy, pregúntate, ¿tus ojos, tu corazón, son capaces de reconocer a Jesús o habrá situaciones que te lo están impidiendo? ¿Puedes descubrir cuando Jesús va a tu lado? O quizá eres de los que en muchas ocasiones dices, es que estoy lleno de dificultades, que parece que Dios se ha olvidado de mí y ya no camina conmigo.
¿No será que a veces nos pasa lo mismo que estos discípulos? Que el Señor va ahí con nosotros, va a nuestro lado, nos va hablando y somos incapaces de reconocerlo porque vamos desanimados, llevando nuestras dificultades, nuestros pecados, las luchas, y eso nos impide ver a Jesús. Sin embargo, hoy te grito, el Señor va a tu lado. El Señor te está escuchando, el Señor te está hablando. Voltea a tu alrededor y date cuenta que quizá durante el día ahí estuvo el Señor. Te fue acompañando en medio de tu estrés, de tu trabajo, en medio de tu jornada. Ahí va contigo. Y sin darte cuenta, el Señor ha ido a tu lado en los momentos incluso más difíciles, más tristes de tu vida. Ahí ha estado el Señor. ¿Y por qué ha estado ahí el Señor? Pues porque está vivo, porque se acerca a nosotros y aunque no lo podamos reconocer, Él permanece fiel con nosotros. ¿Y qué sigue en esta historia? En esta historia los discípulos ya casi van a llegar a Emaús. Entonces Jesús en el versículo 28 hace como un gesto de que Él va a seguir su camino adelante. Entonces aquí viene un dato interesante. Estos dos discípulos le invitan a quedarse y le dicen, quédate con nosotros, porque la tarde ya está cayendo. Es decir, los discípulos invitan a Jesús a su casa. Le abren las puertas de la casa. Ya habían caminado todo este trayecto de Jerusalén a Emaús y les hacen este gesto. Le invitan a su casa, le abren la puerta. Entonces Jesús, una vez que lo invitan, ¿qué es lo que hace? Entra, se pone con ellos en la casa. Y aquí viene a recordarnos algo importante. Jesús no va a forzar a nadie a recibirlo. Nos da la libertad, pero hay que decirlo, el Señor está deseoso de entrar en nuestra casa. El Señor está deseoso de entrar en tu corazón, de platicar contigo, desea estar en tu morada. Pero si yo no le digo entra, si yo no le abro la puerta, si yo no lo invito, pues el Señor va a estar ahí tocando la puerta, y esto viene a hacer alusión a lo que el libro del Apocalipsis nos dice, que estoy a la puerta y llamo. Así está el Señor, deseoso de que le abramos, de que entre con nosotros. Por eso hoy te invito. Invita a Jesús. Es más, dile en este momento, Señor Jesús, te invito a que entres en mi casa. Quédate conmigo. Haz esa oración que los discípulos le dijeron a Jesús. Quédate, porque la noche está cayendo. Quédate conmigo. Es más, repítelo conmigo. Señor, quédate conmigo. Y le podemos decir, pues porque tengo miedo, porque estoy cansado, porque estoy triste, porque tengo un montón de trabajo que hacer, porque no sé qué decidir. Invita a Jesús y estando en tu casa, entonces sí, le puedes platicar, pues cómo te sientes, cómo te está yendo en la vida, cómo te está yendo en el trabajo, cómo te está yendo en la relación, en lo que sea. El Señor es ese amigo que quiere entrar, que quiere sentarse, echarse un café contigo, una buena plática y disfrutar de tu compañía. El Señor es un gran amigo que disfruta cuando lo visitamos, que disfruta cuando le hablamos. Pero para eso hay que invitarlo. Invítalo, no te quedes fuera y vuélvele a decir conmigo, Señor, quédate, entra en mi casa, entra en mi corazón. Bueno, pues esta historia continúa. Una vez que los discípulos ya lo invitaron, entró a su casa, Jesús hace algo maravilloso. Le invitan la cena y en el versículo 30 de este evangelio del capítulo 24 de Lucas, dice que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. En el versículo 30 nos cuenta el evangelio que Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo reparte a los discípulos. Estos gestos de tomar el pan, dar gracias, de repartirlo, ¿a qué te suena? Pues sí, a la última cena. Sí, también cuando Jesús multiplicó los panes. Y en ese momento, cuando el Señor hace este signo, los discípulos reconocen que era Jesús. En ese momento Jesús desaparece. Estos signos precisamente nosotros los tenemos en la Eucaristía. Cuando tenemos el pan, se da gracias en el momento de la consagración, se parte y se reparte. Son signos de Cristo en la Eucaristía. Precisamente es ahí donde los discípulos reconocen a Jesús y Jesús desaparece. ¿Por qué? Porque en otras palabras, ahí se queda presente, se sacramentaliza en ese momento en el pan, ahí está con ellos y ellos reconocen que era Jesús. Esto viene a ser para nosotros un fuerte llamado de aprender a reconocer la presencia de Cristo resucitado ahí,
en la Eucaristía, en la fracción del pan. Es ahí donde nosotros podemos contemplar el misterio tan grande de que un Dios tan poderoso y fuerte se hace tan sencillo que se queda ahí presente entre nosotros. Y entonces, semana a semana, es más, todos los días tenemos la oportunidad de ser testigos de este gran milagro, de cómo Jesús se hace presente en la Eucaristía y ahí lo podemos recibir, ahí podemos encontrarnos con Cristo y lo puedes encontrar en tu Eucaristía, lo puedes encontrar en el momento de la adoración eucarística, en algún sagrario, ahí está Jesús, verdaderamente presente con todo su poder, con toda su divinidad, pero necesitamos encontrarnos con Él. Los discípulos fueron capaces de reconocerlo. Y te pregunto, ¿tú eres capaz de reconocer esa presencia viva de Jesús en la Eucaristía? Y si dices que sí, excelente, pero ¿estás yendo a tu Eucaristía? ¿La estás buscando? ¿O te cuesta un poquito entender que ahí se hace presente? Y es que humanamente yo te entiendo y me pasó incluso a mí antes, ¿no? El ser un poco difícil entender de cómo Dios ahí se hacía presente en el pedacito de pan. Y muchos podemos creer es que es una presencia espiritual, es una presencia de la mente. No, no es ni espiritual ni de la mente, es presencia real de Jesucristo ahí en la Eucaristía. Pero tenemos que aprender a reconocerlo y sobre todo aprender a ir al encuentro y descubrir esa delicia que está el Señor ahí presente y las maravillas que hace. Cuando el Señor está presente, obra milagros, obra grandes cosas. Entonces, vayamos a la fracción del pan y descubramos ahí a Jesús resucitado. Pero la historia no termina en eso. Una vez que los discípulos lo reconocen en ese momento de la fracción del pan, entonces ellos se levantan, vuelven a Jerusalén y ahora el camino es inverso. Ahora van de Emaús a Jerusalén, pero lo suben de una manera distinta. Ya no va el desánimo, ya no va el cansancio, la tristeza. Ahora van con la alegría, con la emoción de que han visto a Jesús y lo van a compartir con sus hermanos. Entonces démonos cuenta cómo su corazón va totalmente cambiado. De la tristeza pasó a la alegría. Llevan un corazón lleno de emoción, lleno de alegría de haber encontrado al resucitado. No es lo mismo bajar de Jerusalén a Emaús que ir de Emaús a Jerusalén después de habernos encontrado con Cristo resucitado. Y eso pasa en la vida del hombre. Cuando tú y yo nos encontramos con Cristo resucitado, viene un cambio que transforma, que cambia la vida, que cambia hasta nuestra manera de pensar y que tenemos que ir a anunciarlo, que tenemos que regresar para compartir esta buena noticia. La diferencia, la marca Cristo resucitado. Ahora nosotros caminemos hacia Jerusalén, caminemos a nuestra vida, al trabajo, a la vida cotidiana, pero llevando esto, el corazón lleno de Cristo resucitado. Encontrémonos con Cristo resucitado en cada Eucaristía, en la oración, en la adoración, y permitamos que ese encuentro pues nos fortalezca en la fe, nos haga firmes y nos impulse a que anunciar esta buena noticia a los demás. Algo que me llama mucho la atención es cómo los discípulos no se guardan esa noticia. No dicen, pues ya aquí nos quedamos, cenamos, nos dormimos y mañana temprano salimos. No, ellos dijeron, tenemos que anunciarlo, tenían una urgencia por comunicar esta buena noticia y quizás lo que nos está faltando a muchos cristianos, esa urgencia por proclamar, por anunciar, verlo como una necesidad de que el mundo requiere personas que anuncien que Cristo está vivo, que lo compartan y hacen falta muchas voces y entre esas voces está la tuya, hacen falta muchas manos que vayan y sirvan y que anuncien y que compartan esta buena noticia y esas manos también pueden ser las tuyas, esos pies que vayan a proclamar, a misionar, a llevarlo a la casa, al trabajo, a los vecinos, a cualquier rincón. Eso nos toca a nosotros. Hoy más que nunca en la Pascua vayamos a compartir esta buena noticia de que Cristo ha resucitado. Pero para anunciarla, primero hay que vivirlo, hay que experimentar el encuentro con Cristo resucitado. Ahora que ya sabes este testimonio de los dos discípulos, pues es una tarea nuestra. Ir al encuentro de Cristo resucitado sin importar cómo está, es empezar a abrir los ojos, a descubrir que el Señor sí camina a nuestro lado, nos escucha, nos acompaña, nos habla. Ahora nos toca a nosotros ir hablando con Él, ir compartiendo con Él, ir reconociendo su presencia en el día a día, ir reconociendo que Cristo nos va hablando y sobre todo
el encontrarnos, insisto, en la Eucaristía con el Señor resucitado. Así que pidamos al Señor: Señor, quédate conmigo y dame la gracia de experimentar este encuentro que cambie mi vida. Entonces, esta aparición de los discípulos de Emaús que encontramos en el Evangelio de Lucas se viene a actualizar, pero en tu propia existencia, en tu contexto. Pidamos al Señor: Señor, quédate conmigo y concédeme la gracia de ir descubriéndote durante la Pascua que tú estás vivo. Que el Señor les bendiga abundantemente y me despido de ustedes dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que Cristo resucitado te colme de su alegría, de su paz y de sus bendiciones. Nos vemos para la próxima y recuerda compartir este episodio con tus amigos, con tus hermanos, con tus contactos. Dios les bendiga.